Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de esta serie explicando el ejemplo del libro de Hack como programar décima edición de Pauli y Harvey Deitel. El ejemplo de este capítulo se encuentra en la figura 6.10 de la página 225 y 226 de dicho libro. Dicho ejemplo se llama sobrecarga de métodos y hace referencia a que en una misma clase pueden existir dos métodos que se llamen iguales y aún así seguir estando permitido y seguir siendo viable hacerlo y funciona y Java puede diferenciar cada uno. Para este ejemplo vamos a utilizar, bueno, la clase main como siempre y tenemos el método main, tenemos el método cuadrado y el método cuadrado. Acá ya tenemos acá la sobrecarga de métodos. Con la única diferencia que eh, un cuadrado devuelve un entero y el otro cuadrado devuelve un tipo doble. Java puede hacer diferencia entre funciones, entre métodos que tengan el mismo nombre a través de sus parámetros. Es decir, puedo yo tener 50, ¿cómo se llama esto? 50 métodos que se llamen cuadrado, pero por ejemplo, si yo tengo uno me recibe 5 parámetros, otro me recibe 8, otro me recibe uno o me recibe un entero, pero el otro me recibe un float, o, o así sucesivamente, van a ir cambiando la cantidad de parámetros y el tipo de parámetros, es decir, el tipo de la variable, si es entero, string, double, lo que sea. Siempre y cuando pase eso, el Java puede diferenciar cada función y utilizar la que le parezca que estás llamando. Es decir, otra cosa que también influye es el orden de los elementos, el orden de los parámetros. Es decir, tengo una función cuadrado que me recibe los valores entero, string, entero. Y tengo otra que se llama cuadrado también y me recibe los valores string, entero, entero. Ya ahí Java hace la diferencia para llamar cada una. Es decir, si yo le mando entero, string, entero, me va a llamar al cuadrado el primer cuadrado. Y si yo le ingreso los valores string, entero, entero, me va a llamar el segundo cuadrado que yo creé. Em, Dicho esto, vamos a explicar el código. En el método main tenemos que bueno, que se necesita calcular el cuadrado de dos números. En este caso, en el primer caso sería un 7 y en el segundo caso es un 7,5. Es decir, en una vamos a utilizar el cuadrado que me va a devolver un entero y en otro vamos a utilizar el cuadrado que me va a devolver un decimal, un doble. Em, bueno, ya sabemos cómo se utiliza el system.out.printf. Le pasamos el parámetro, llamamos al método como siempre lo llamamos, le pasamos el parámetro por teclado, no por variable, y bueno, y se realiza la operación. Dentro del método cuadrado, el cuadrado entero, tenemos que va a necesitar recibir un valor tipo entero, porque va a devolver un entero también, porque acá luego decimos que devuelve el mismo valor solamente multiplicado dos veces por el mismo, es decir, el cuadrado del mismo valor. Entonces tiene que devolver también un entero. Y este entero se va a llamar valor int. Eh, este método también te va a imprimir por pantalla que se llama al cuadrado con el argumento, el argumento que le pase yo acá, el valor entero en este caso. Pasando al segundo cuadrado, el segundo método cuadrado, vemos que es un tipo double y va a recibir un tipo double también. Y le vamos a decir que se va a llamar valor doble. También te muestra por consola, te muestra por pantalla que
se llamó al cuadrado con el argumento que yo le pasé. En este caso sería el valor doble. Y te devuelve el valor el valor del cuadrado. Cuando ejecutamos, vemos que se llamó al cuadrado con argumento entero igual a 7, con el argumento entero, el primero que llamamos, y me dio 49. Y luego llamamos al cuadrado, al otro método cuadrado, con el argumento doble, que valía 7,5, y el cuadrado, el resultado fue 56,25. Es decir, Java pudo diferenciar los dos métodos correctamente. Sin mucho más que agregar, si quedó alguna duda, me escriben en los comentarios. Esto ha sido por hoy y nos vemos. Adiós.